Assessoria de Serveis Jurídics Llucià Guiteres, SL, patrocina aquest programa. Vegetàlia et convida a alimentar-te d'una manera natural i saludable. Perquè som el que mengem, Vegetàlia t'ofereix més de 1.000 productes d'alimentació ecològica. I és que una bona alimentació és la base per viure en plenitud. Ara més que mai, l'equilibri i el benestar són a les teves mans. Nens a sopar! Des de 1986, Vegetàlia és empresa pionera al sector ecològic, elaborant i distribuint els aliments naturals i biològics de la millor qualitat. A la seu de Vegetàlia, al Mas Montserrat de Castellcí, en plena natura, conreem i produïm productes que provenen de la terra, perquè arribin a les vostres llars, amb totes les garanties. A Vegetàlia no només ens esforcem per oferir-te la millor qualitat, sinó també per ser molt a prop teu. Podeu trobar els nostres productes en una amplíssima xarxa de botigues arreu de Catalunya. Seitan, tofu, tempeh i tot el que necessites per una bona alimentació ecològica. Vegetàlia, compromesos amb la natura, la salut i el benestar. Vegetàlia, compromesos amb tu. Al llarg de la vida d'una persona, molts cops apareixen les preguntes existencials de sempre, tan antigues com la humanitat mateixa. Una d'aquestes preguntes que solem fer-nos de tant en tant és la de quin propòsit té la meva vida. Sovint, però, la resposta no arriba de manera clara, fet que pot provocar algunes emocions de tipus negatiu, com l'angoixa existencial. Existeix un propòsit de vida comú per a totes les persones? De ser així, quin és aquest propòsit? Avui, de tot això en parlarem amb Cristian Carles Tolrà, terapeuta massatgista i professor de meditació. Hola, molt benvinguts a una nova edició d'Invitació a Viure. Avui volem parlar del propòsit de la vida i no us ho agafeu rient, sinó que és molt seriós. Tenim amb nosaltres un habitual d'aquest programa, en Cristian Carles Tolrà, professor de meditació. Hola, Llucià. I algunes coses més que ara no me'n recordo. un personatge, de veritat, un personatge. Benvingut. Moltes gràcies per ser aquí. Bueno, veiem, què entens per propòsit de vida? A ver, el tema está en que la gente normalmente no tiene un propósito de vida. Es decir, no tiene un norte psicológico o no tiene una orientación. Ya tiene un propósito, compramos un Mercedes. No tiene un propósito, tiene muchos propósitos. Es broma, ¿eh? Entonces tú tienes un propósito que es comprar el Mercedes, otro propósito que es pasártelo bien, otro propósito que es disfrutar aquí. Entonces hay muchas direcciones a las que quieres ir y entonces muchos de los propósitos son opuestos. Entonces te hace que cuando tú avanzas en una dirección, luego cuando actúa otro propósito vas en la otra dirección y entonces no te vas moviendo. Entonces avanzas para aquí, luego avanzas para allá y luego vas diciendo, bueno, no consigo lo que yo pretendo en mi vida, ¿no? Entonces no hay una idea clara de lo que realmente o sea, la gente no se plantea una idea clara de lo que quiere en su vida, ¿no? No tiene un propósito de vida, un propósito de vida. Tiene muchos propósitos de vida. Explica'ns, per exemple, què seria tenir un sol propòsit de vida. A ver, la gente... Posa'ns un exemple. Un propósito de vida podría ser rico. Me quiero hacer rico.
¿vale? Y podría ser un propósito de vida. I tots els esforços els dedico a això. Todo lo dedicas a eso. Entonces, todo lo que no te lleve a ese propósito de vida, no lo hagas y seguro que acabarás siendo rico. Otro puede decir, yo quiero tener mi propósito de vida es hacer una familia. Lo que pasa es que la gente, ya digo, generalmente se crea muchos propósitos de vida, o tiene muchos, o no lo tiene claro. Entonces, no tiene un norte hacia dónde ir, sino que tiene diversos nortes, ¿no? De todas maneras, cuando tú le preguntas a la gente, pero a ver, tú realmente en la vida, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿No? Entonces, o ¿qué quieres? ¿Qué es lo que le pides a la vida? Entonces, una contestación muy habitual es ser feliz. Digo, bueno, pues vale, pues ¿te lo has planteado como propósito de vida, ser feliz? O sea, ¿qué haces realmente para ser feliz? De hecho, luego cuando le preguntas a la gente qué es la felicidad, no te lo sabe contestar. Entonces, a ver, tienes un propósito de vida que defines como ser feliz, pero luego no sabes lo que es, tampoco tienes claro lo que es ser feliz para ti. Cristian, ¿qué es la felicidad? No sé si lo comentamos ya en algún programa. Para mí la felicidad es un estado emocional de serenidad, de alegría, donde estás alineado lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y te das cuenta de que estás viviendo esa experiencia. Porque muchas veces se confunde la felicidad con euforia. O estados emocionales de mucha satisfacción, pero que esos estados emocionales de mucha satisfacción luego nos generan constantemente expectativas para volverlos a buscar y a encontrar, y entonces no los encontramos. Sí, porque no duran, ¿eh? No duran. No duran porque además cuando tú tienes una satisfacción, es la satisfacción que tú has vivido en una experiencia, lo que hace es alimenta el deseo que tú tenías por esa satisfacción, por buscar esa experiencia, y entonces el deseo aumenta. Luego la misma experiencia nunca te puede producir la misma satisfacción, entonces buscas una experiencia mayor. Como generalmente la sensación agradable que vivimos en una experiencia la relaciono con un tipo de formato o de experiencia donde la he conseguido, intento repetir esas experiencias para ver si ahí encuentro ese estado, cuando en realidad no me he dado cuenta que lo que yo sentía como felicidad era un estado. Entonces lo que tendría que hacer es todo lo posible por conseguir y mantener ese estado, ¿no? Que es donde entramos muchas veces en que los psicólogos dicen que el estado de felicidad permanente no existe. Y te diré, hombre, no existe, o sí, se puede conseguir un estado de felicidad permanente. Lo que no puede existir probablemente es un estado de euforia permanente, pero un estado de bienestar, de serenidad, de paz interior, sí que se puede conseguir. Però és que avui dia la gent em sembla que ja no demanaria la felicitat. Sembla que amb una mica de pau en tindria prou. Bueno, a ver, para mí lo interesante es que es darnos cuenta de lo poco que nos conocemos, ¿no? Y creo que en estos programas uno de los acicates o del interés probablemente que haya por parte de las personas que hacemos estas entrevistas es activar, ¿no?, el interés de la gente por darse cuenta de qué cosas son las que están desordenadas en su vida, ¿no? Por eso, pues precisamente comentando con Sergi estos días, ¿no?, de qué puedes hablar. Digo, hombre, pues mira, yo creo que el que la gente entienda que hay un propósito de vida es importante. Y sobre todo me interesaba porque la gente puede plantearse un propósito de vida, pero para mí lo que yo quería plantear es que existe un propósito de vida común para todo el mundo. Es decir, hay un propósito de vida inherente al ser humano. Y esto la gente lo desconoce. Entonces, como los propósitos de vida que se pone la gente o los múltiples propósitos no coinciden con el propósito de vida del ser humano, al no cumplirse, somos desgraciados o infelices y tenemos pues muchas enfermedades, muchos problemas, mucho dolor, etcétera, etcétera. ¿Quién es aquest propòsit? El propósito de vida es evolucionar. O sea, nosotros somos unos seres que tenemos una biología y un vehículo físico y podríamos decir una estructura psicológica que está orientada a la evolución. Entonces, cuando no cumplimos el propósito de la evolución, empezamos a tener problemas. I aquesta evolució cap on t'ha d'anar? La evolución sería la capacidad de adaptarte de la mejor manera a las máximas posibilidades, a los máximos espacios o posibilidades posibles, o situaciones posibles más que posibilidades posibles.
De manera que si nosotros, por ejemplo, miramos los animales, de hecho, la biología nos dice que la evolución de los animales y la evolución de las especies está en relación a que un ser está modificado por el entorno. Es decir, el entorno le modifica. Y entonces, aquel que se adapta mejor a las modificaciones del entorno es lo que te hace evolucionar. Pero el ser humano es el único animal que no funciona exactamente así. Es verdad que hay una evolución animal, donde hay una adaptación al entorno, pero es el único ser que cuando está adaptado al entorno... No es vol moure. No, al contrario, que de repente esa adaptación al entorno le parece insuficiente y entonces necesita buscar una mejor adaptación, que de hecho son todas las crisis personales que tiene todo el mundo. Es decir, que una persona puede estar buscando la felicidad y definir la felicidad como tener una familia, tener un buen trabajo, tener una buena casa, tener un barco, una segunda residencia, es igual, lo que se te ocurra, tener una cierta... la película que te hagas. Y cuando tienes todo eso, resulta que estás bien una temporada y de repente tienes una... Estàs mal, no estàs bien. Perquè la felicitat deu ser interna. Bueno, porque tu has definit com... torna-ho a dir, sisplau. Porque lo que busca... Molt bé, no, abans? Bueno, la felicidad es un estado que se consigue cuando lo que estás haciendo emocionalmente estás de acuerdo y tu pensamiento está puesto en eso. Y de hecho pierdes el estado de que llamamos felicidad cuando esto, digamos, cuando te desalineas, ¿no? Cuando tú estás alineado, tienes un estado de bienestar. Si encima ese estado tienes un estado de presencia, es decir, estás consciente, te das cuenta de ti, por lo que hemos comentado en algunos programas ya, de que eres capaz de tener la atención en la experiencia y en ti, pues entonces puedes tener un estado verdaderamente de plenitud. Ya no, incluso te diría que es más allá de la idea de felicidad, ¿no? Pero para mí la idea fundamental del propósito de vida es que si uno comprende que existe un propósito de vida, vamos a llamarle biológico, cuando cumples ese propósito de vida, entonces todo cabe dentro de eso, o casi todo, prácticamente todas las experiencias te pueden servir de cara a esa orientación, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona puede pensar, bueno, no sé, pues mi propósito de vida es ser feliz, ¿no? Y te digo, bueno, pero a lo mejor si quieres ser feliz, pues una manera de ser feliz es, yo qué sé, pues ser un drogadicto. Si tú coges y médicamente te estudias bien, te alimentas bien y te dedicas yo qué sé, pues a suministrarte determinadas drogas, ¿no? En un estado de pureza, pues yo qué sé, vas a ser súper feliz y vas a poder tener unas experiencias alucinantes y vivir un montón de tiempo. Pero ¿vas a evolucionar? Te digo, ¿vas a conseguir realmente un estado de plenitud? Y te diré no. No, porque la drogadicción lo que te va a hacer es que te va a generar estados de alteración de la conciencia, y esos estados de alteración de la conciencia los vas a conseguir a base de ir quemando la máquina, y entonces la máquina la vas a estropear, ¿entiendes? Entonces no vas a poder conseguir vamos a decir, el máximo de posibilidades que tú puedes vivir como individuo. Així és, què és la plenitud? Para mí la plenitud es poder vivir el máximo de tus posibilidades. Estar en pau y bien tú mateix? Eso es una posibilidad. Es decir, para mí el dolor es de la mecanicidad, el dolor no es de la conciencia. Luego, si todo el mundo más o menos, si le dices ¿qué prefieres escoger, dolor o bienestar? Todo el mundo te va a decir bienestar, ¿no? Entonces, el bienestar va a formar parte de ese estado de plenitud. Pero lo que es interesante es entender que es que no es una decisión mental, sino que biológicamente estamos hechos para evolucionar. Luego, cuando la gente a mí, por ejemplo, me dice a veces, yo he oído una frase típica, no, a mí es que esto de la conciencia o la espiritualidad no me interesa. Digo, a ver, ¿qué es lo que entiendes por conciencia y qué es lo que entiendes por espiritualidad? Porque cuando hablamos de conciencia o hablamos de espiritualidad o desarrollo o desarrollo psicológico o de psicosíntesis o de cualquier cosa, de cualquier forma que le estamos llamando, lo que estamos hablando es de poder vivir tu vida al máximo de posibilidades. Claro, muchas veces esto lo han cogido pues ideologías, los ismos, ¿no? Y entonces los ismos lo que hacen es recortarte. Entonces, yo qué sé, si una determinada experiencia se ha visto que utilizada en demasía pues no te puede llevar al desarrollo máximo, pues se dice esto no lo debes hacer. Bueno, pero entonces empezamos a prohibir y a coartar la libertad del individuo, ¿no? Pero
el desarrollo está en que tú puedas llegar al máximo de tus posibilidades. Entonces, lo que no nos damos cuenta es de que muchas veces, cuando dejamos de hacer determinadas cosas o cuando hacemos determinadas cosas, perdemos posibilidades. O sea, de hecho, por ejemplo, la palabra macrobiótica, que creo que hemos hablado alguna vez en la alimentación, creo que es una palabra que hace referencia, se le asigna una significación a esta palabra, cuando en realidad la palabra en sí misma lo que significa es vida más amplia. Y muchas veces se confunde la vida amplia con la vida larga, ¿no? Entonces, yo no pretendo tener una vida larga, lo que pretendo es tener una vida lo más amplia posible. Entonces, hay determinadas experiencias que me he dado cuenta de que, siendo muy placenteras y siendo a lo mejor pues experiencias muy remuneradas en el sentido de satisfacción, pierdes luego la capacidad de vivir plenitud. Es decir, pierdes capacidades psíquicas, pierdes capacidades de percepción. Entonces, por un momento de gloria, pues te pierdes los ratos o las horas o las semanas o los días de tener una percepción de la vida extraordinaria, donde estás viviendo pues una intensidad de la experiencia pues fantástica, ¿no? Que la mayoría de la gente desgraciadamente se pierde, y que yo creo que la orientación de las escuelas tipo el Centra o el Centro de Barcelona, el Centre de Vic, pues lo que estamos intentando es enseñar a la gente a vivir en plenitud, es decir, en sacarle el máximo rendimiento a tus posibilidades, porque somos máquinas o seres extraordinarios, con una máquina biológica alucinante, con unas posibilidades increíbles que hemos perdido pues por vivir emociones equivocadas, por habernos olvidado de nosotros, por comer de una forma inadecuada, y esto es una pena, ¿no? Entonces, lo que es interesante para mí es que cuando uno comprende que ponerse como propósito de vida es evolucionar, lo primero que tienes que darte cuenta es que para evolucionar solo puedes hacerlo si eres consciente. Es decir, si tú tienes presencia de ti en la experiencia que estás viviendo. Si no, no se puede evolucionar, porque si no lo que haces es reprogramarte mecánicamente a las experiencias que estás viviendo y no te das cuenta de lo que te está pasando, con lo cual constantemente estás creando mecanismos psicológicos y la mente está creando esos mecanismos, corrigiendo todo el rato y no haciéndote dar cuenta de realmente de lo que estás viviendo. Em sembla que potser el director s'enfadarà, però que em saltaré el guió avui, perquè estàs dient coses que impliquen que jo et vagi preguntant sobre aquestes coses. Si jo vull evolucionar, per exemple, no? Vull tenir molts diners, no? Sí. I tinc un propòsit, no diversos propòsits, tinc aquest propòsit. ¿Tú crees que estic evolucionant? Yo te diría que tener mucho dinero puede estar puesto dentro de un propósito de evolucionar. ¿Sí? Puede caber. Lo que pasa es que la orientación, o sea, si tú coges un norte psicológico, a lo mejor de repente para conseguir mucho dinero te tienes que desviar de ese propósito. Y entonces va a depender de tu capacidad. Si tú tienes capacidad suficiente, a lo mejor puedes conseguir mucho dinero dentro del propósito de evolucionar, pero te puede apartar de ese propósito. Con lo cual estás poniendo una dirección psicológica diferente. O sea, yo diría que dentro del evolucionar cabe todo. No hay nada que no quepa. Es cada uno que tiene que darse cuenta en función de sus capacidades si eso le aparta de evolucionar o no. Si tiene mayor capacidad, o sea, entendemos en evolucionar como la mayor capacidad de adaptación a los más ámbitos posibles. Con lo cual eso va a desarrollar mi verdadera inteligencia. Però en canvi has parlat de l'Associació Cultural del Centre que patrocina aquest programa i que realment el director també és el director de l'escola, de la teva escola que tens a Barcelona. Sembla, entenc, que ens estàs venint a dir que dins tenir un propòsit, potser el millor propòsit seria el del creixement personal, no? Es pot comparar, per exemple, el propòsit de voler tenir molts diners amb el propòsit que s'ensenya, per exemple, a la teva escola a Barcelona, de ser una persona íntegra, de ser una persona... Deuen haver diferents graus, o no? No he entendido bien la pregunta. Sí, és que és complicada, jo tampoc l'he formulada massa bé. Veiem, parlem de propòsits. Sí. N'hi ha de més qualitat que d'altres?
yo te diría no de más cualidad, sino de más amplios. O sea, una persona puede plantearse, yo quiero ser rica, pues es muy pequeño. Yo quiero figurar en la sociedad, es muy pequeño. Yo quiero ser feliz, el otro puede estar dentro. O sea, no es excluyente, ¿no? Entonces, el más amplio es evolucionar porque no es una decisión personal, sino que es el propósito para el que estamos creados. Y dentro de ese propósito cabe todo lo demás. Lo que pasa es que cuando tú me decías un propósito como hacerte rico, a lo mejor para ti, para evolucionar, no tienes la capacidad de hacerte rico, porque hay otra persona que sí que tiene la capacidad y va en la dirección de evolucionar porque por sus capacidades tienen una enorme facilidad para hacer dinero, con lo cual no se va a desviar del propósito de evolucionar. En cambio, una persona dice, no, yo es que para evolucionar tengo que hacerme rico. No necesariamente. Però puedes hacerte rico y evolucionar. O sea, no es excluyente. Doncs així, quin és el propòsit d'una escola espiritual o de creixement? Yo pienso que darte las herramientas para que puedas evolucionar. Però cap a on, en aquest cas? Hacia el conseguir la máxima capacidad de adaptación, o sea, el conseguir el máximo de tus posibilidades. O sea, que tú puedas desarrollar el máximo de tus posibilidades. Entonces, de entrada, como una persona vive olvidada de sí mismo, porque está completamente identificada siempre en la realidad con sus problemas y con sus comidas de coco, pues lo primero que se enseña es a que te des cuenta de la condición, y entonces te van dando las herramientas para que tú puedas realmente desarrollar toda esa división interna o todo ese caos interno que te está produciendo el desconocimiento de realmente lo que eres y cómo funcionas, ¿no? Entonces abarca pues desde el gobierno de la atención hasta pautas para la alimentación, porque si luego, por ejemplo, yo qué sé, pues una persona está intentando meditar pero come inadecuadamente, pues no va a poder meditar. O sea, es como yo intento sentarme pero me pongo pinchos en el asiento. Hombre, pues como que no, ¿no? A la teva escola, per exemple, el propòsit de la vida no seria fer créixer la consciència? Para mí, el hacer crecer la conciencia o el hacer conciencia es un propósito que está dentro de evolucionar. O sea, no puedes evolucionar sin hacer crecer la conciencia. Y podrías hacer crecer la conciencia y no evolucionar. Hasta un límite, pero se podría hacer, de manera que una persona podría estar teniendo una percepción de que cada vez es más consciente y no necesariamente tendría que estar evolucionando. És complicat això que acabes de dir. No, es un propósito que está, es un poco, yo te diría que es justo el de debajo de evolucionar. Porque para evolucionar necesitas, evidentemente, hacer conciencia. Lo que pasa es que una persona puede hacer conciencia y puede, a lo mejor, no enfrentarse a sus limitaciones. Vale. Entonces, si no se enfrenta a sus limitaciones, no va a evolucionar. O va a evolucionar de una manera menor. En cambio, si una persona intenta hacer conciencia y se enfrenta además a sus limitaciones, pues eso le va a permitir evolucionar, o sea, cumplir ese propósito de evolucionar, ¿no? Nos daria per a mucho rato hablar d'esto. Com és una persona que aconsegueix fer créixer la seva consciència i evolucionar? Quines característiques diries que té? Yo pienso que una persona que tiene la conciencia integrada y está en un proceso de evolucionar, no se distingue externamente, no tiene por qué distinguirse. Però interiorment? Hombre, internamente tienes más capacidad de adaptarte a todas las situaciones que vives. Ets més bona persona? Puede parecer que sí o puede parecer que no. Es que, ¿qué es ser buena persona? Tendríamos que definir qué es ser buena persona. Yo te diría que es una persona que va a estar mucho más en coherencia con todas las experiencias de los demás y va a facilitar la vida y la experiencia de la vida a todos los demás, porque al estar más adaptada va a poder ser una imagen guía en cuanto a experiencias que otros no pueden adaptarse, van a poder ver cómo esa persona sí que se adapta y les va a poder ayudar a adaptarse. Tindrà més capacitat d'amor desinteressat cap als altres? Evidentemente, porque la emoción más evolucionada sería el amor. Aquí volia arribar jo, i m'ha costat molt. Sin amor no se puede evolucionar. Explica'ns això. Solo a través del deseo, o sea, el deseo es una emoción de muy mala calidad
habría que matizarlo, pero, quizás no tenía que decirlo con estas palabras, pero es un tipo de emoción que nos mueve mecánicamente, con lo cual no me permite muchas veces adaptarme, sino que me mueve por impulso. En cambio, el amor, al no moverme por impulso, porque solo el amor se puede hacer o realizar desde un estado de verdadera conciencia, entonces eso es adaptación. I la compassió sense condicions, també, ¿no? Bueno, es que la compasión sin condiciones y el amor consciente es lo mismo. Es exactamente. Sería esa idea de dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Pero que eso, ya no sé si lo hemos comentado alguna vez, que eso solo se puede desarrollar en la medida que somos capaces de hacérnoslos a nosotros mismos, ¿no? Por eso es esa frase tan bonita de ama al prójimo como a ti mismo. Y lo único que se han olvidado de poner abajo es pero ámate. Pero ámate. Porque en realidad todo el mundo ama al prójimo como a sí mismo. Nos castigamos a nosotros, castigamos a los demás. Nos hacemos daño a nosotros, hacemos daño a los demás. Si nos amamos a nosotros, podemos amar a los demás. Quina diferència hi hauria entre una persona que comprèn i segueix el seu propòsit de vida i una que no? Hombre, una persona que si cumple el propósito de vida que hemos hablado, o uno que cumple un propósito de vida que se ha planteado. No, una que comprèn i segueix un propòsit que s'ha plantejat. A ver, si es si es pequeño, pues, o sea, una persona que se plantea un propósito de vida y lo cumple, que lo conseguirá. Que lo conseguirá. Lo conseguirá. Lo que pasa es que tiene que hacer todo lo que le aparte de ese propósito de vida, no lo hagas. No lo hagas. Por eso hay muchas experiencias. Si una persona se plantea hacerse rico, pues no hagas nada, ni pienses, ni sientas nada que no te iba a hacerte rico. Te harás rico enseguida. Ahora, ¿vivirás con plenitud? No. ¿Serás feliz? No. ¿Tendrás conciencia? No. ¿Evolucionarás? No. En cambio, si pongo ese propósito de vida más amplio, todo lo demás cabe. Explica'ns bé això, va, que això és la clau d'aquest programa. Dentro del propósito de vida más amplio, que es evolucionar, yo puedo tenerlo todo, pero va a depender de mi capacidad. O sea, yo no tengo por qué renunciar a nada. Voy a renunciar a todo lo que no me lleve a evolucionar. Y eso solo lo conseguiré por experiencia. Entonces, si yo de repente digo, pues me voy con la vecina, eso no me lleva a evolucionar. I pots haver aconseguit el teu propòsit. Si es evolucionar, no. Si és evolucionar, no. No. Per tant, quan volem evolucionar de veritat, hem de treballar al nostre interior. Definitivamente. Si no hay conciencia de uno mismo, no se puede cumplir el propósito de vida más amplio, que es el evolucionar, que insisto, no es un propósito de vida de elección mental, sino que es incluso, no te diría demostrable, pero sí es comprobable por todo el mundo que existe un propósito de vida inherente al ser humano, que es evolucionar. Y que esa evolución no se puede conseguir si no es desarrollando la conciencia o integrando la conciencia. Molt bé. Per tant, per acabar, diferenciaríem el que són propòsits de lo que és el gran propòsit, potser. Sí, pero por lo menos pongámonos un propósito para darnos cuenta de que constantemente tenemos muchos diferentes e incluso muchos a veces opuestos. O sea, yo diría, sentémonos un momento y decimos, a ver, yo me he planteado alguna vez qué quiero hacer con mi vida y hacia dónde voy y qué es lo que quiero conseguir en mi vida. Es que no me lo he planteado nunca, ¿no? O la mayoría de la gente no se lo ha planteado. Y esto es terrible, ¿no? És possible arribar a aquest estat de plenitud, de benestar, d'amor incondicional, de compassió incondicional, del que has parlat, si no tens a darrere una escola que realment t'ajudi a créixer en aquest camp? Bueno, creo que lo hemos comentado alguna vez. Yo preguntaría, ¿es posible ser ingeniero de caminos si no vas a una escuela? Yo creo que no. Pues integrarte psicológicamente puede que incluso que tenga más complicación que ser ingeniero de caminos. Con lo cual, sin aprendizaje, o sea, decirte, si ha habido una tradición que nos permite no sé, acceder a la información de una manera cómoda, y han sido miles y miles y miles de vidas de tradición para tener una información y una forma de hacer. Renunciar a eso me parece una dificultad, ¿no? Moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a tots vosaltres per haver-nos elegit. Em quedo amb una idea, no? Que tenim molts propòsits
i per tant això no és tenir un propòsit. Em quedo també amb una altra idea, que podem tenir propòsits de diferent nivell, no? I que el propòsit més gran seria el d'aconseguir estar bé amb nosaltres mateixos, el de ser persones que poguessin donar amor incondicional i compassió incondicional. Em quedo amb aquesta idea. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ara venen les píndoles de coneixement i la frase final, i si ho voleu la setmana que ve ens tornem a veure. Adéu-siau. Vegetàlia et convida a alimentar-te d'una manera natural i saludable. Perquè som el que mengem, Vegetàlia t'ofereix més de 1.000 productes d'alimentació ecològica. I és que una bona alimentació és la base per viure en plenitud. Ara més que mai, l'equilibri i el benestar són a les teves mans. Vens a sopar! Des de 1986, Vegetàlia és empresa pionera al sector ecològic, elaborant i distribuint els aliments naturals i biològics de la millor qualitat. A la seu de Vegetàlia, al Mas Montserrat de Castellcir, en plena natura, conreem i produïm productes que provenen de la terra, perquè arribin a les vostres llars, amb totes les garanties. A Vegetàlia no només ens esforcem per oferir-te la millor qualitat, sinó també per ser molt a prop teu. Podeu trobar els nostres productes en una amplíssima xarxa de botigues arreu de Catalunya. Seitan, tofu, tempeh i tot el que necessites per una bona alimentació ecològica. Vegetàlia, compromesos amb la natura, la salut i el benestar. Vegetàlia, compromesos amb tu. Assessoria de Serveis Jurídics Llucià Guiteres, SL, ha patrocinat aquest programa.